Buenas, este es nuestro proyecto de ondas. Nuestro grupo está conformado por el estudiante Ángelo Felipe James Calderón y Johnny Ortiz Barrientos. Somos estudiantes de Ingeniería Química. Nosotros vamos a hablar sobre las ondas estacionarias. Las ondas estacionarias son aquellas ondas en las cuales ciertos puntos llamados nodos permanecen inmóviles. Una onda estacionaria se forma por la interferencia de dos ondas de la misma naturaleza con igual amplitud. Aquí tenemos como un ejemplito de qué es una onda estacionaria. Tenemos los vientres y los nodos. Tienen puntos que no vibran, estos son los nodos. Estos permanecen inmóviles, estacionarios, como dice la palabra. Mientras que los vientres, o también conocidos como antinodos, lo hacen con una amplitud de vibración máxima al doble de las ondas que interfieren. Aquí vemos cuál es el nodo y cuál es el vientre. Eh, Ondas estacionarias en una cuerda y frecuencia fundamental. La forma de ondas estacionarias en una cuerda se debe a la suma, combinación lineal de infinitos modos de vibración llamados modos normales. Tenemos también las ondas estacionarias de líneas de transmisión de ondas de radio. Las ondas estacionarias en las líneas de transmisión son sumamente peligrosas para la integridad física de los componentes. En un aparato del ROE-metro, mide el porcentaje de la onda incidente que es reflejada. Tenemos las ondas sonoras estacionarias. Cuando la longitud de la onda estacionaria es igual a una de las dimensiones de la sala, o sea, largo, alto y ancho, se dice que la sala está en resonancia. El efecto es más desagradable si cae y pues hay puntos en los que no llega ningún sonido y otros donde la amplitud se dobla. A continuación, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Dice, un foco genera ondas de 2 milímetros de amplitud con una frecuencia de 250 Hz que se propagan por un medio a una velocidad de 250 metros sobre segundos. Determina el periodo y la longitud de una onda de la perturbación si en el instante inicial la elongación de un punto situado a 3 metros del foco es ya igual a menos 2 milímetros. Determina la elongación del punto situado a 2,75 metros del foco en el mismo instante. Entonces tenemos que T va a ser igual a 1 sobre B. Quiere decir que va a ser igual a 1 sobre 250, lo que quiere decir que es igual a 4 por 10 a la menos 3. Entonces, pues acá están reflejadas ya las fórmulas y las operaciones, entonces pues yo voy a decir más o menos qué se está haciendo. Entonces, después de eso tenemos que la frecuencia angular es igual a 2pi por B, que vendría siendo igual a 500 radianes sobre segundos. La longitud de onda va a ser igual a 1 metro y el número de onda va a ser igual a K, que es igual a 2pi sobre la longitud de onda, que viene siendo 2pi por m a la menos 1. En este caso, y como los datos de vibración no son los del foco, debe introducirse una fase inicial que le vamos a llamar phi sub 0, que es la que determina la condición de la vibración del punto en x igual a 3 metros. Entonces tenemos que y va a ser igual a coseno de wt menos kx más el phi sub 0. Y esto va a ser igual a 2 por 10 a la menos 3 coseno de 500 pi por t menos 2 pi x más el phi sub 0. Operamos y tenemos que va a ser igual y igual a 2 por 10 a la menos 3 coseno que multiplica 2 pi por 250 t menos x más el phi sub 0. Entonces, sustituimos los datos de vibración del punto, pues como estamos utilizando el phi sub 0, entonces tenemos que en y pues va a ser x igual a 3, t igual a 0, igual a 2, multiplicar 10 a la menos 3, coseno de 2pi, 250 por 0, menos 3 más el phi sub 0, que vendría siendo igual a menos 2 por 10 a la menos 3 metros. Todo esto, coseno, menos 6pi más el phi sub 0, que va a ser igual a 1. Entonces, como la fase inicial es de phi 0 y sub 0 igual a pi radianes, entonces la ecuación general va a quedar de la siguiente forma. Y igual a 2 que multiplica a 10 a la menos 3 coseno de 2pi por 250t menos x más pi. Vamos a hacerlo pues ahora pues como estamos hablando de que lo necesitamos en el punto de x igual a 2,75 metros, entonces ese es el que nos están pidiendo, entonces pues al finalizar ya nos queda que y x igual a 2,75
T igual a 0 igual a 2 por 10 a la menos 3 coseno de 2pi, que multiplica 250 por 0, menos 2,75 más pi igual a 2. Entonces esa ya sería pues, la respuesta que nos pedía el ejercicio. Ondas sinusoidales. Nuestro compañero pues va a entrar más en detalle en esto, pero pues como por repasar sabemos que se llama una onda sinusoidal a toda onda generada a partir de un sinusoide, curva que gráficamente se puede representar por la función del seno. Debemos saber que para poder utilizar la fórmula sabemos que A va a ser igual a la amplitud, W la velocidad angular, K el número de onda, T el tiempo, X la coordenada a lo largo de lo cual se propaga la onda y Y la coordenada perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Entonces a continuación nuestro compañero Ángelo va a explicar la aplicación y pues cómo asimilarlo en nuestra carrera. Para la aplicación en ingeniería química del tema escogido, veremos la separación de líquidos sólidos por medio de ondas estacionarias. Ondas estacionarias. Se llama onda estacionaria a una onda que se forma como resultado de la interferencia entre una onda proveniente de una fuente y la onda rebote generada por una barrera sónica. En este caso analizaremos las ondas estacionarias a partir de ondas sinusoidales, onda generada a partir de un sinusoide, curva que gráficamente se puede representar por la función seno. A continuación podemos apreciar la fórmula general. Y igual a seno de omega t menos kx, donde y es la coordenada perpendicular a la dirección de propagación, a es la amplitud de la onda, omega es la velocidad angular, t el tiempo, k el número de la onda y x la coordenada a lo largo de la cual se propaga la onda. Podemos apreciar una onda sinusoidal emitida por una fuente para 4 tiempos diferentes. Ahora bien, cuando esta onda choca con una barrera sónica, la podemos apreciar en la gráfica presentada. Si las dos ondas anteriores se encuentran en un espacio confinado de una longitud igual a n lambda sobre 2, donde n es un número natural y se genera interferencia entre ellas, se forma una onda estacionaria, que será la suma de ambas ondas. Como podemos apreciar en la gráfica, si el tiempo disminuye, también lo hace la amplitud. El efecto del campo estacionario sobre una partícula suspendida. Para este caso, se utilizarán ultrasonidos. Los ultrasonidos son una serie de ondas mecánicas generalmente longitudinales cuya frecuencia está por encima de la capacidad auditiva del oído humano. Las partículas suspendidas en un fluido que se encuentra sumergido en un campo ultrasónico confinado en un espacio tal que se genere una onda estacionaria se acumularán en los antinodos si son menos densas que el fluido y en los nodos si son más densas que estos. Para este último podemos apreciarlo en la gráfica. Tenemos partículas dispersas y a continuación vemos que todas se reúnen en los nodos. Ahora bien, la estática de una partícula expuesta a un campo estacionario. Vamos a analizar la fuerza ejercida sobre dicha partícula en dicho campo. Fr está dada por la ecuación presentada, donde las variables implicadas son ρc, densidad de la partícula, ρw, densidad del medio, beta c, compresibilidad de la partícula, beta w, compresibilidad del medio. Bc es el volumen de la partícula, P la presión, x la coordenada a lo largo de la cual se propaga la onda y lambda la longitud de onda. Analizaremos el trabajo que podría realizar el campo ultrasónico sobre dos partículas, cada una de las cuales se encuentra en un extremo opuesto de la onda estacionaria. Está dada por la ecuación presentada. Ahora, la variación de dicha integral de la fuerza con respecto a las variables se presenta en la tabla. Si estas tablas disminuyen en un 10% y en un 20%, podemos apreciar la forma en la que estas afectan la fuerza. Podemos apreciar que la longitud de onda
no presenta ningún cambio en el trabajo. Por otro lado, el diámetro de la partícula, al disminuir, afecta en gran medida una disminución también en la fuerza. La relación de la densidad ocurre lo mismo. Si esta disminuye, también disminuye el trabajo. En este caso, podemos apreciar que no es tan notorio como en el diámetro de la partícula. Y por último, la presión o la amplitud de la onda sonórica. En este caso, al igual que en el diámetro de la partícula, es visible el cambio que ejerce la disminución de dicha variable. Para concluir, el resultado anterior implica que si se desea movilizar una partícula de un diámetro determinado, con el objetivo de separarla de un fluido, la variable que en mayor medida afecta a la dinámica del movimiento es la amplitud de la onda. Dicha amplitud, en la práctica, se modifica cambiando simplemente el voltaje aplicado al transductor piezoeléctrico. La piezoelectricidad es un fenómeno que ocurre en determinados cristales que, al ser sometidos a tensiones mecánicas, en su masa adquiere una polarización eléctrica y aparece una diferencia potencial y cargas eléctricas en su superficie. Esto quiere decir que un transductor piezoeléctrico es una pieza que ejerce presión sobre un cristal piezoeléctrico. Ahora bien, analicemos la dinámica de una partícula expuesta a un campo ultrasónico. La dinámica del desplazamiento es la que nos interesa. Esta está dada por la fuerza del campo estacionario y la fuerza de atracción. Esta última está estrechamente relacionada con la viscosidad. Si este es un caso particular en el cual la partícula es esférica y está sumergida en un flujo de Stokes es aquel en que la fuerza viscosa es mayor a la fuerza de inercia. Por ende tendríamos la ecuación mostrada: fuerza de atracción igual a menos 3pi de mu x'. La fuerza neta que experimenta la partícula, mx2', donde m es la masa de la partícula y x2' la secundaria de la posición, es decir, la aceleración, se determina como la suma de la fuerza de arrastre y la fuerza del campo ultrasónico sobre la partícula. Si sustituimos la masa de la partícula por pi de a la 3 sobre 6 ρc, que sería el volumen de la partícula por su densidad, se obtiene la ecuación mostrada a continuación. Con esto obtendríamos la aceleración de una partícula que es expuesta a un campo ultrasónico. Hasta este punto llegaría la explicación sobre ondas estacionarias y su utilización para la separación de partículas, o es decir, sólidos en líquidos. Podríamos abarcar más temas como el método de separación, los equipos a utilizar, pero ya no tendría que ver con el tema de física que deseamos explicar. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.